Muy buenos días, queridos televidentes. Gracias de verdad por la gentileza de su sintonía en este maravilloso sábado que nos da la vida, Dios. Siempre le digo que sí, la vida, porque por ejemplo yo soy sobreviviente de un cáncer recientemente y ahí es que tú te das cuenta cuando la vida puede ya no ser y entonces valoras lo que no valoras hasta ese momento. Y la vida hay que valorarla cada momento, porque cada momento es mágico y quizá único. Yo, como ustedes saben, tengo este programa para hablar con personas que aportan al país desde lo que tienen, lo que pueden dar, y hoy no es la excepción. Estoy sumamente orgulloso de tener conmigo a un profesional del derecho que se fajó en la Junta Central Electoral. Usted va a ver cuándo y por qué. Se fajó con el Tribunal Constitucional porque él tenía un sueño que se lo querían abortar. De hecho, hasta cierto punto lo lograron. Pero no lograron que él perdiera la fuerza para perseguir su sueño, que eso es lo que importa. Y lo que ha significado para la República Dominicana esa disrupción con el sistema, esa mafia política dominicana que nos lo ha robado todo. Y él es de lo que quiere, desde la política, pero desde la independencia, hacer algo diferente. Bueno, yo le voy a decir algo, yo no sé si usted sabía cómo él desenmascaró que desde el 1926 aquí cualquiera podía aspirar a cualquier posición política constitucionalmente protegido, legalmente establecido. Sin embargo, por años nos han engañado. Señores, yo creo que merece un aplauso donde quiera que usted esté el señor Fiallo, ¿verdad? Alberto Fiallo Villini, Hermano, gracias. abogado, Así es. pero con varias especialidades y que inclusive con mérito de la Pontificia Universidad Católica de Maestra. Gracias por darnos tanto, Alberto. No, Manuel, todo lo contrario. Gracias por abrir tu espacio a esta lucha que será permanente y constante para que podamos participar directamente de los asuntos o de la decisión de los asuntos que nos importan. La pregunta que de rigor, ¿de dónde viene ese interés y cómo tú chocas con el power time de la micro y macro política dominicana? A Bueno, todo esto tú no eres político, para nada, comenzando, ¿eh? Un para político que no nada. es político y desenmascara el tesoro, ¿eh? En este tiempo del mundo y de la República Dominicana, que es el criterio independiente. Es el tesoro, la joya de la corona. Sí, yo pienso que todos somos hasta cierto punto políticos o nos interesa la Sí, política. sí, todo. Los que cogemos que en algún momento de nuestra vida hacer de nuestro día a día el quehacer político nos llaman políticos. Yo prefiero no referirme a mí mismo como político porque el político tradicional tiene una forma de hacer y de ser que es muy diferente. Y lo estuvimos hablando antes de comenzar el desarrollo del programa, con la que yo no comparto. Pero bueno, buscando eso mismo, buscando una política O que se sea, parezca más. tú, vamos a decirle al público cómo tú caes ahí, porque tú Sí, aspirabas a una posición. correcto, Ok. correcto. Buscando precisamente eso, personas que se parecen o se parezcan a la forma en la que yo veo la vida y sobre todo cómo debe ser el ejercicio de la política y del poder, me acerco a una de las opciones que tenía digamos que el mercado electoral. Así mismo que hay que llamarlo, porque eso es lo que es un mercado Así electoral. es. Entonces, Penosamente, ¿eh? así es. Entonces me acerco a un partido puntualmente, de los 34 partidos que en ese momento estaban, hoy tenemos 35, y decido presentarme como candidato a senador. Soy acogido en ese partido y se me presenta como candidato a senador. Sin embargo, 3 meses antes de las elecciones se comienza a conversar de la posibilidad de asociarse o de aliarse puntualmente con dos de las fuerzas políticas del espectro, de las principales fuerzas políticas, específicamente el PLD y la Fuerza del Pueblo. Yo entendía que mi propuesta, que era fresca, independiente, alternativa, se iba a ver alterada y no iba a tener ningún tipo de legitimidad ni de credibilidad frente
al electorado si hacíamos una alianza electoral. Y lo anuncié. Pero la decisión es del cuerpo político, de la dirección política de ese partido. Y escogieron, obviamente, ser parte de esa alianza. O sea, tú nos estás diciendo que tú pertenecías de alguna forma, por lo menos tu candidatura estuvo vinculada a un partido que te hace salir del partido con la candidatura inclusive para asociarse a la Fuerza del Pueblo y al PLD. En el momento en el que todo el mundo sabe, el PLD aún no ha aclarado su realidad de una serie de situaciones y la Fuerza del Pueblo tampoco. Entonces, yo no sé quiénes son esa gente que eligen lo que prácticamente está siendo rechazado en el mercado electoral. No entiendo. Sí. Mira, yo tengo una alta valoración tanto de la dirección política, puntualmente de Opción Democrática. Estamos hablando de Opción Democrática. Yo tengo una alta valoración no solamente de Minú, de José Horacio, de Samuel Bonilla, de Eric Ortiz, personal. Es decir, yo tengo una relación personal con ellos, sino de ellos como cuerpo político. Es una decisión política, Manuel, que yo entendía y se comprobó que era una mala decisión política, Claro. porque hasta cierto punto teñía de lo mismo, de lo que estamos tratando todos y todas en República Dominicana y que rechazamos todos y todas, se trataba de lo mismo. Yo te voy a decir algo, si yo no los conociera, porque los he leído, no soy amigo de ninguno de Eric, de hecho Eric vino a acompañarme y José Horacio no ha habido forma humana de que venga después que me dijo, no que me dijo que sí, me dijo esperando, pero nunca ha dicho que sí, que no, como esa Qué ambivalencia. raro, porque José Horacio es muy asequible. Bueno, públicamente ya yo lo descarté. No, tire la toalla, no, lo vamos a traer. Porque fíjate, de eso no le interesa y ese es su derecho. Pero como que eso no se parece, Opción Democrática Sí. no se parece al PLD, no se parece a la Fuerza del No, en Pueblo. nada. Entonces, para ¿qué nada. pasó ahí? ¿De a quién oyeron? ¿Qué demonio los aconsejó? Sí, yo pienso que... Digo, yo no tengo nada contra nadie políticamente, lo No, aclaro. no. Porque yo en mi tiempo ejercí política, PLDista, y ahora estoy en receso, simplemente. Sí. Pero Y- reconozco que dentro del proceso, que hasta que se demuestre lo contrario, son inocentes completamente, pero están en un proceso delicado, que no son la mejor idea para negociar. Te oigo. Correcto. No, estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo me atrevería a decir que, de nuevo, tuvo muy cargada de buenas intenciones esa alianza, en el sentido de poder avanzar y poder, digamos que, tener más personas pensando como Opción Democrática en el Congreso o en las alcaldías. Pero, de nuevo, yo pienso que fue un error político. Pero me da la oportunidad, tu pregunta, de no solamente valorar a los miembros de la Opción Democrática, sino también decir muy claramente, primero, que yo no tengo nada en contra de los partidos políticos tradicionales, no tengo nada en contra de los líderes que encarnan esos partidos políticos tradicionales. Valoro al expresidente Fernández, valoro al expresidente Medina, trabajé durante 4 años en la consultoría jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos del 2012 al 2016, que aunque no es por decreto ni tenía nada que ver con vinculación con el partido, digamos que hasta cierto punto pude estar en esos primeros 4 años del gobierno del presidente Medina. Si yo no tengo ningún problema con ningún líder político y no tengo ningún problema con ningún Y partido aunque político. falta Ahora bien, mucho, ambos han hecho muy buen trabajo por el país. Hay que reconocerlo. yo pienso que hay luces y sombras en todo Claro, espacio. Hay claro. luces y sombras hoy y hubo luces y sombras Porque es un en sistema, el pasado. es un sistema que problema no se ha sistémico. permeado. Eso es Entonces así. el problema es el sistema y hay quien llegue va a hacer lo mismo. Eso es así. Entonces, retomando un poquito esa historia, y debo decir también que pienso que no existe democracia, no que no tendríamos una democracia sana, no que tendríamos una democracia débil, no, que no existe democracia, Manuel, si no tenemos partidos políticos. Y que existe más democracia en la medida en la que tenemos partidos políticos más Eso fuertes. está demostrado. Ahora bien, esto no, porque lo han querido hacer eso. La lucha por la candidatura independiente no tiene nada que ver con los partidos. ¿No? No tiene nada que ver con los partidos. Pero como es político, Lo que pasa es y que es ellos, político y tiene mucho mayor partidario. presencia en los medios de comunicación, han logrado hacer esta discusión como un tema de ataque o de agresión a los partidos políticos, y no lo es. No. Pero llegaremos ahí. Tú aclaras que no lo es. Eso Absolutamente es nada. Esta es una discusión que tiene que ver con el derecho fundamental a ser elegible, que es el derecho principal o la manifestación, la otra cara, la otra puerta del derecho a elegir, que es el derecho por antonomasia, es decir, por excelencia, el primer derecho asociado a la ciudadanía. Como nació la idea del citoyen, del ciudadano en francés,
es precisamente a partir de la idea de elegir y ser elegibles. Pero vamos por partes, Qué para que interesante. no se vaya esa discusión. Al pasar eso, yo renuncio. ¿Ok? Yo tomo la decisión de renunciar, hago una carta pública al partido y le digo que yo renuncio a mis aspiraciones, candidato a senador por ese partido, precisamente por esa decisión política que entendía que era incorrecta. Y me quedo obviamente sin oportunidad de participar porque ya había pasado, como te dije, fue 3 meses antes de las elecciones, ya había pasado el plazo de 6 meses antes para la creación de un movimiento, organización o partido político. En mi caso, bastaba conformar una organización política porque yo era candidato a senador y eso es lo que rige, digamos, que la demarcación. Recuerda que partido nacional, organización regional y movimiento local. ¿Ok? Entonces, no tenía tiempo ya y me pongo a estudiar la ley. Y me doy cuenta de que el artículo 156 y 157 de la ley orgánica del régimen electoral establece, Esa es la de 1926. esta es la del 2023, Ok. ¿ok? La del 2023, estoy yo revisándola en el 2024 y me doy cuenta de que, bueno, definitivamente hay candidaturas independientes. Pero decía que, dice el artículo, hasta el 18 de diciembre del 2024, el artículo dice que para ser candidato independiente tendría que ser presentada la persona, la opción, a través de una organización política previamente registrada ante la Junta Central Electoral. Entonces Yo ya digo, no es bueno, pero es una independiente. contradicción. ¿Qué fue lo que tú intentaste hacer con Opción Democrática? Al final, ¿verdad? No, yo salgo de Opción Democrática y voy entonces a la Junta. Le digo, Junta, mira, Ok. aquí hay un artículo que dice que yo puedo ser candidato independiente, pero dice que yo tengo que estar inscrito en una organización política. Aquí hay una contradicción. Cuando hay contradicción en la ley, en materia de derechos, se debe interpretar de la forma que más proteja el derecho del que lo solicita, Menos lesiones. el que menos lesiona el derecho. Eso lo dice el artículo 74.4 de la Constitución y se lo digo así a la Junta. Y la Junta me dice, no, La Junta te dice que no. que no, No que, te dice, que tiene que miren, ser por una organización política previamente registrada. Pero como me lo dijo a mí, se lo dijo a muchos más, incluyendo a Mónico Sosa, un no vidente, que es un dirigente popular importantísimo, que también trató de ser candidato independiente. Bueno, al ocurrir esta situación, yo voy al Tribunal Superior Electoral. Le digo, Tribunal Superior Electoral, ampara mi derecho de ciudadanía a participar políticamente en la decisión de los asuntos públicos que me importan y que me afectan y déjame inscribirme como candidato a senador independiente. El Tribunal Superior Electoral me dice que no. ¿Quién me queda, Manuel? irte El tú, Tribunal el Constitucional. Constitucional. Entonces, deposito una acción directa en inconstitucionalidad para que la gente entienda, sobre todo tu audiencia que no es Aplatánalo, sí. abogado, Sí, aplatánalo. nuestra Constitución establece desde el primer día que si estás en un litigio y te pretenden aplicar una ley que contradice la Constitución, puedes pedir que no se te aplique esa ley. Ese es el control difuso de la constitucionalidad. Pero también a partir del 1994, que es un modelo que adoptamos del modelo europeo. El primer modelo fue el modelo norteamericano. El modelo europeo establece que también, como a ti te aplica como ciudadano, como habitante de la República Dominicana, te aplica una ley que esté contra la Constitución, puedes ir al Tribunal Constitucional a denunciar esa infracción. Puedes ir al Tribunal Constitucional y decirle, mira, Tribunal Constitucional, no apliques esta ley para el porvenir porque afecta derechos o principios que están en la Constitución. Y eso fue lo que yo hice. Y eso es lo que yo vengo enseñando en los últimos 23 años de mi vida. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, principalmente aquí enfrente, en la Pucamaima. Okay. Y entonces, esto es lo que yo le enseño a los estudiantes. Es decir, los debates que armamos en clase, los proyectos, todos giran en torno a la protección de derechos fundamentales. Y la que más disfruto honestamente es el derecho procesal constitucional, que es cómo se lleva al proceso constitucional para hacer valer y exigir los derechos. Entonces, si yo no hacía esto, Manuel, los estudiantes míos iban a decir, uy, qué profesores que yo tengo, que cuando le violan su propio derecho, no va al Tribunal Constitucional. Entonces fui al Tribunal Constitucional y le planteé que era inconstitucional esos artículos. ¿Por qué? Primero, porque violaban mi derecho a la participación política. Segundo, porque violaban el principio de participación o el principio por participación. Pero además también que violaba la razonabilidad que tiene que tener la ley. Las leyes tienen que ser razonables.
Razonable significa que no pueden prohibir más allá de lo que perjudica a la sociedad, pero tampoco pueden permitir más allá de lo que daña a la sociedad. Entonces, esa dinámica que establece el artículo 40.15 se lo expusimos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo que sí, que era cierto, que si sometíamos a un examen de razonabilidad esa ley, no era razonable solicitarle a una persona que tenga que estar inscrito en un partido político o en un movimiento u organización para poder presentarse como candidato Porque independiente. ya está lesionando su libertad de elegir Y eso con fue quién yo quiero hacer política. exactamente. Tú no me puedes obligar a que yo me someta a tu sistema. Se supone que ya ahí se debilita la democracia. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero no solamente lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Hay 10 países en la región que tienen, tenemos 20 países latinoamericanos. 10 países latinoamericanos tienen las candidaturas independientes, incluyendo uno que lo tiene, como México, que lo tiene desde 1918. Entonces, las candidaturas independientes son una realidad en la República Dominicana. Cuando hice el estudio, algo que también resaltó el Tribunal Constitucional, me di cuenta de que nosotros tenemos las candidaturas independientes desde el 1926. Wow. Luego la tuvimos 100 años vamos a tener ahora en el 26. el año que viene. Vamos a Hay que tener 100 celebrar el años. centenario. Aprovechemos. ¿Tú te comprometes? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a celebrar Vamos a el hacerlo. centenario. Exacto. Porque Entonces, ahí tú tienes ya cómo conectar con la sociedad y todo el que se te va a sumar. Porque nadie habla de eso. nadie está hablando de eso, Alberto. pero hay una razón. Y es importantísimo. Así es. No es solo por la elección, es lo que implica detrás de todo lo que se mueve en ese engranaje de libertad, que esta es la punta del iceberg. Completamente. Yo de acuerdo. necesito que me permitas cumplir con un compromiso Claro que sí. comercial y al volver sigas ahí donde nos quedamos ahora. Cuando vengamos, vamos a ver cuáles son los efectos que tiene esta sentencia a futuro. Si usted quiere saber cuáles son los efectos que tiene la sentencia para candidaturas independientes a futuro, quédese con nosotros. Volvemos en breve. Como usted sabe, yo estoy contentísimo porque yo soy sumamente disruptivo, me gusta la libertad. Y los países, oiga bien lo que le voy a decir, los países desarrollados que tanto queremos imitar como debe ser, tienen un desarrollo innegociable, la institucionalidad. Y dentro de la institucionalidad, la de institucionalidad democrática. Sin democracia no hay nada, ¿eh? Todo se derrumba. Tenemos modelos en Cuba, tenemos modelos en Venezuela, tenemos modelos en Nicaragua, porque ustedes saben lo que se vuelven las dictaduras. Se vuelven en islas de poder alrededor de un hombre en general, un hombre o una mujer. Como usted sabe, Alberto Fiallo es de catedrático y tiene varios doctorados y un hombre sumamente estudiado, como dicen aquí la gente. Y con él estamos debatiendo que desde el 1926, entendí bien, ¿verdad? Correcto. El país tiene en su constitución, de alguna forma, el derecho a que usted fuera candidato independiente, que ahora sí vamos a ver a cuáles candidaturas, porque hay que preguntarse a cuáles. Entonces ahora, como tal profesor, un profesor de la Universidad de la Pucamaima, nos va a enseñar el tema que sigue. Claro que sí. Manuel, solamente una corrección. Yo sé que tú lo dices con todo el cariño del mundo. Sí, Yo sí. tengo varias maestrías, Varias. pero doctorados estoy haciendo mi Uno. primer doctorado, Sí. exactamente, con la Es Universidad lo de mismo. Salamanca. Pero bueno, ciertamente. ¿Qué dijo la sentencia? Eso es que él es muy humilde, ¿eh? ¿Qué dijo la sentencia? Bueno, la sentencia dijo que para ser candidato independiente, luego del análisis que ya vimos, La sentencia del Tribunal es Constitucional, la sentencia número 788-788 que se ha mencionado 2024. mucho. Correcto. Una sentencia que fue un regalo anticipado de Navidad que recibimos los dominicanos y que fue una muestra de gallardía, de valentía, de compromiso del Tribunal Constitucional. Y ahí menciono particularmente al presidente. Como tú sabes, en su momento fue cuestionado el hecho de que él tenía cierta cercanía con figuras que están actualmente en el poder porque compartían oficina. Y es uno de los firmantes en esa sentencia. O sea que digamos que esa muestra de independencia lo va a perseguir y lo va a seguir positivamente, me refiero, hasta que cumpla su mandato. A él y a todos los jueces que A él firmaron se le esa debe sentencia, en gran parte, las candidaturas independientes. Eso es así. Entonces,
¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Bueno, que para ser candidato independiente había que cumplir los mismos requisitos que los partidos políticos. Tú dirás, pero ¿cuál es el sentido de eso si son candidatos independientes? Bueno, lo que pasa es que tiene que haber un rigor. Y sería desigual y sería injusto que a un grupo de personas que se agrupan para hacer un partido político y presentar a uno de ellos como candidato, le apliquen reglas diferentes a las que le aplica a una persona que se presenta de manera individual. Entonces, las tres principales reglas y más importantes que le aplican a los partidos políticos le aplican a los candidatos independientes. ¿Cuáles son? Primero, tener un programa de gobierno, porque tú tienes que proponer, tienes que decir qué vas a hacer. Tener un equipo de trabajo, porque no se puede gobernar solo. Y la más importante es que te presente un movimiento social, pero en este caso accidental y espontáneo, que surge en el momento, que represente por lo menos el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones Algo así anteriores. como lo que pasó con el cobrador, que se convirtió en Es un un partido boom. político, es un partido político. Él fue Ya presentado lo por el había, partido político de Ramfis. sí, pero él se asoció para tener un partido, pero tú y yo sabemos que él realmente inicialmente fue independiente, hasta cierto grado. Sí, digamos más outsider, sí, exacto. Outsider. Outsider, pero sí, él participó por el Y se partido unió político. precisamente para cumplir con los requisitos institucionales del sistema, ¿no? Que fue lo que Sí, tú dijiste que no, que tú querías independiente. claro, yo no quería, y obviamente, evidentemente no hubiera escogido particularmente ese partido, pero yo no quería tampoco que me presentara ninguna de las, porque es que en República Dominicana tenemos 35 partidos, Manuel, 35 Una partidos, locura. pero solamente tuvimos en estas elecciones 5 candidatos presidenciales, orgullosamente 3 varones y 2 mujeres, ¿ok? Sí. 5 candidatos presidenciales y 35 partidos. ¿Dónde están los otros 30? Los otros 30 son bisagras. O sea, Eso es estamos que, hablando de negocios familiares. O sea, sí, sí. mira, en República Dominicana, Eso sí es grave y nadie lo dice, nadie lo denuncia. nadie lo Nosotros denuncia, nadie lo pero aquí persigue. nosotros tenemos legisladores que Eso tienen debe ser hasta ilegal. pero claro que tiene que ser legal. Pero es que nosotros tenemos legisladores, inclusive en el Congreso, que tienen 30 años. O sea, como tú me estás hablando a mí de reelección o 30 limitar la años. reelección, cuando tú tienes 30 años, incluyendo en 30 años, cuáles son los proyectos de ley que has presentado. Lo que pasa es que la política se convirtió en eso. La política se convirtió en un negocio, Manuel. Sí. Entonces, por eso es que ha creado tanta urticaria, tanta raquiña, le ha creado esta sentencia a los partidos políticos tradicionales, porque ellos están pegados del seno del Estado. Lo que hasta ¿Ok? hoy el sistema político dominicano es, para mí, es una mafia Por corporativa. supuesto que sí. Mira, y estoy hablando de la cúpula de los partidos, ¿ok? Porque los partidos políticos están integrados en el 99% por gente seria, honesta, capacitada, que cree en que pueden Sí, un cambiar. liderazgo realmente interesado en cambiar, en Completamente. transformar el país. Pero esa Pero cúpula que se ha adueñado de los partidos y que ha inclusive negociado con esos partidos, se ha encargado de que esta política sea eso, de que cuando tú no tengas cómo avanzar, un sistema de cosas, un sistema de cosas. cualquier nombre cabe ahí. Completamente. Entonces, bajo esa premisa, ellos están un poquito preocupados, evidentemente, porque el negocio se acaba. ¿Cuál negocio? Bueno, aparte de las irregularidades en cuanto ¿Quiénes son los que al están financiamiento, preocupados? los que están preocupados son los que Los grandes líderes. reciben 5.000 millones de pesos en el Ya año lo 2024. Los que recibieron 1.500 millones de pesos en este año, de a 300 millones de pesos por cada partido grande. Entonces, pero dime algo, ¿para qué es esa estructura? Dinero que el 98% de los miembros de esos partidos no recibió No ni un recibe, centavo. claro que no, porque Eso nada más lo reciben los presidentes de los partidos y los líderes. Léase, por ejemplo, en el PLD, ya usted sabe, la cúpula del PLD, que lo maneja el presidente Danilo Medina como tal, ¿no? Porque esa es la verdad. El tema de la fuerza del pueblo, el PRM, o sea, estamos hablando de cientos de millones de Correcto. pesos. Correcto. Y lo de abajo, bien, gracias. Correcto. En un país donde tenemos tantos retos y donde ellos mismos no nos han permitido resolver un problema básico. Uno solo. Uno Que tú solo. digas, mira, la educación está rimbombante. Que tú digas, la salud no se puede cuestionar. La seguridad social, la inseguridad ciudadana. Un solo tema. Un solo tema que tú digas, mira, ahí estábamos avanzando. Pero cuando podíamos avanzar un poquito, que teníamos el 911 y que teníamos, por ejemplo, el pasaporte y que teníamos Proconsumidor, actualmente Lo que pasa hay es un que se ha deterioro. robado el dinero en muchos casos. Por ejemplo, yo creo que es perdona un la tema. palabra, tú te das cuenta de lo que pasó en lo que ha estado pasando en educación con el 4%, que se aplicó primero, había que hacer los edificios, ahora no sabemos cuál es el sistema que vamos a implementar. Pero también pasa
Alberto, que son ejes transversales uno del otro. No puede haber seguridad sin una conciencia ciudadana. Correcto, ni Y eso salud, implica educación. ni seguridad, ni seguridad ciudadana. Salud Claro, implica una alimentación claro. integral. No hay conciencia de lo que es la salud integral. Entonces, nosotros somos algo así como humanos, que nos movemos Por conforme el inercia, oxígeno nos por permite. inercia, correcto. Mira, yo creo que en educación, y podríamos dedicarle un programa de educación, yo creo que en educación lo que ha faltado es capital político. Me explico. Si nosotros pudiéramos, los cambios en educación se ven luego de 20 años. Hay casos puntuales que se pueden ver en los primeros 5 años, Sí, pero los cambios verdaderos se van a ver dentro de porque 20 años, implica un cambio generacional. porque implican cambios generacionales. Pero también hay que, no puede hacerlo solo un gobierno. Todas las fuerzas vivas tienen que unirse. Entonces, ¿en qué hemos fallado, Manuel? En darle capital político a los avances. Si nosotros tuviéramos un plan a 30 años de dónde queremos tener a la República Dominicana en materia Con educativa, seguimiento estatal. pero ese seguimiento estatal tiene que generar capital político. Claro. Así mismo como generó en su momento la imposición del 4% a la que se negó el presidente Fernández y que finalmente el presidente Medina estuvo de acuerdo, que de hecho al final de cuentas, por la razón que el presidente Fernández no quería aprobarlo, le están dando la razón y era que no era un tema de dinero. Sí, que era lo que él decía. Que era lo que él decía, que no era un tema de dinero. Entonces, mira qué paradoja. O sea, haberlo, es una conquista social haberlo implementado. Pero al final de cuentas terminaron dando la razón en que no era solamente un tema Y de dinero. hemos gastado por ahí, que eso es institucional. Eso es un barril sin fondo. ¿Por qué? Porque el compromiso político tiene que estar atado al capital. Nosotros tenemos que poder ser capaces de que cuando un presidente cierra, por ejemplo, el presidente Abinader cierra en el 2024, exhibe cómo él, en esa tabla, en esa línea de acción que hemos fijado para 30 años, él ha avanzado. Y eso le genera capital político. Hemos sido incapaces en hacer eso, pero volvamos a las candidaturas independientes. Sí, porque no queremos salvar al país, porque al final el país es de nosotros. El presidente que pasó ya pasó. ¿Por Eso qué es no así. darle continuidad a esas obras? ¿Por qué no? Completamente de Ah, acuerdo. Y no, de pero hecho, eso, porque eso enaltece al que la inaugure. eso es así, eso es así. Y de hecho estamos en un momento bastante interesante. El presidente Abinader no va a reelegirse, tomó una decisión que forma, así como participar, una cuestión tan sencilla como participar en un debate, que fue tan grande desde el punto de vista institucional y democrático, no participar en las elecciones o eliminarse, autoeliminarse como opción a la reelección de un tercer periodo tiene un peso democrático tremendo. Estos 3 Gracias a años. Dios que no se cogió con eso, porque eso sí que también le hace mucho daño al yo país. pienso que no lo hubiéramos dejado, pero no hubiera dejado de crear un clima de tensión y no hubiéramos dejado, decimos algunos, no sabemos lo que hubiera pasado. Exactamente. Nadie se hubiera pensado el regreso del presidente Trump, esa es la Exacto. verdad. Entonces, volviendo al tema, yo Implica pienso, una crisis implícita a varios niveles, o sea, que eso es afecta al así, país por supuesto, demasiado. eso es así. Entonces, el presidente Abinader toma una decisión sabia, seria, democrática. Ahora tiene 3 años y pico. 3 años y pico. No pareciera que vamos en el ritmo y con la aceleración suficiente para que tengamos conquistas exhibibles, que no hemos tenido en los últimos 4 años, exhibibles para los próximos 3 años. Pero que sirva este espacio como una exhortación a que estos 3 años que le quedan al presidente Abinader son para que él se las luzca. Claro. Él no tiene Lo tiene restricciones todo. lo tiene todo. Ya, me resumiste en 30 El segundos. presidente Abinader lo tiene todo. Todo, Está todo. como el país, que lo tiene todo. Completamente. Entonces, lúzcasela. Incluyendo todavía una aprobación. Y 3 un años que apoyo son popular. suficientes para hacer En 3 muchas años se cosas hace y maravilla. equilibrar lo que no se pudo haber hecho Eso en es el así, pasado. Ese va a ser el verdadero legado Entonces, del presidente ya. Abinader, estos últimos 3 años. Pero bueno, volviendo a las candidaturas independientes, bueno, finalmente el Tribunal Constitucional decidió eso. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esa sentencia? ¿Qué va a pasar? ¿Tenemos tiempo o debemos irnos a una Tenemos pausa? todavía, nos Perfecto. queda un bloquecito. ¿Un vamos a ver. bloquecito? Todavía no lo han hecho. No lo han hecho No te preocupes que hay sí. mucho todavía. Bueno, ¿qué va a pasar? Además, tú eres amigo del camarógrafo, él le da más Él es tiempo. mío, sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo primero es que nosotros vamos a tener gente buena en la política, Manuel. Buenas oportunidades. Buenas oportunidades, personas que Que no tú y se yo tienen que conocemos. vender ni comprometer con nadie, sino que hacen su candidatura libre. Y como el es. pueblo quiere lo que él quiere, y si coincidió conmigo, vamos a caminar en el mismo way. Completamente.
Y ahora soy completamente, yo que tiene el power. completamente. Eso es lo que Gente significa la que tú y yo, candidatura completamente. Así independiente. es. Empoderamiento se llama eso. Correcto, correcto. Eso que tú y yo, esas personas que tú y yo conocemos y que toda la vida nos llamó la atención por qué no participaba en política. No solamente por las posibilidades que tuviera, sino por el gran trabajo que tú y yo sabemos que haría. Son personas que ahora tienen un espacio para participar. Pero la mujer que se resiste a hacer política, porque tienen que entrar en un partido político, a darse codazo, a A repartir, competir a desigualmente. competir a papeletazo, Sí. pero que además es una política A masculina que la quieran y violar, tóxica, porque ese también es un caso. a la Por decirlo violencia. bonito, ¿eh? Pero no es Sí. así que se, Un que se, estudio que se que dice. hizo el PNUD a principios de los años del 2020 exhibe que la mujer tiene, el 93% de las mujeres que participaban en política y participaron de ese estudio ha sido víctima de violencia política en algún momento. Yo pienso que Violencia política que implica acoso. bueno, eso ya sería violencia sexual. Cuando me refiero a violencia política es que, quítate tú para ponerme yo, en términos prácticos, para que el espacio sea ocupado por un hombre. Entonces, yo creo que esa lideresa comunitaria, que al final de cuentas, junto con los líderes comunitarios también hombres, que le buscan los votos a esa cúpula de los partidos, que termina ignorándolos y olvidándolos y no tomándoles el teléfono, ahora van a poder ser ellos directamente. ¿Dónde nosotros vamos a ver la manifestación más clara de las bondades de la sentencia? En las comunidades, en esas localidades donde tú tienes contacto directo con el que te sirve, el servidor público que te sirve de verdad. Donde tú vas a decir, no, pero que yo voy a votar por esa doña, que es la doña que tiene el puerto de empanada, que es la que organiza toda la kermés, que cuando viene algún tipo de ayuda por parte del Estado, es la que sabe cómo se reparte, la que está pendiente del viejito en la esquina que no tiene, que ya los hijos no están con él y le pasa la comida para activar esas redes de solidaridad. Es a ella que yo quiero como regidora. No al que me impone el partido político y que viene cargado de la papeleta y del poder que implica. Es ahí donde vamos a hacerlo. Pero ¿cómo logramos eso? Eso es lo que se llama empoderamiento. Eso es empoderamiento, lo que tú acabas de decir. Me gustó el gesto que tú hiciste, empoderamiento. Empoderamiento. Eso es lo que va a traer esta sentencia. Pero tenemos que llevar este mensaje. ¿Cómo? Hemos creado el movimiento independiente organizado. Mío. Okay. Mío es una plataforma, no es un partido político, no es un movimiento político, no es una organización política. Es una plataforma que va a visitar cada rincón del país para entrevistar y encontrarse con personas de calidad, buenas, del pueblo dominicano, que quieran ser candidatos o candidatas independientes con unos criterios formales de aceptación. Porque Independiente por su lado, no por de su que lado. ustedes van a hacer un partido. Gracias por hacerme esa la primera pregunta. No, porque un candidato independiente no forma parte de un No partido. forma partido. Pero ¿qué pasa? El gran problema. Pero primero, sí le van a estructurar, porque eso no es sencillo, pero para personas que lo pueden hacer. Ahí voy, claro. Ese es el punto. Sí. ¿Qué pasa? Que tú tienes muchísima gente que no conoce la sentencia y que nunca la va a conocer. Porque además de que son temas que salen de la palestra porque comienzan a entrarse, que si viene el soberano. Yo te garantizo que más del 70% no sabe de la sentencia. Por supuesto que no. Quizá un 5%. Completamente. A lo que nos interesan esas cosas. A lo que nos interesan que esas somos cosas. un 5%. Y eso es natural, pero si Mío pudiera recoger a esas personas, apoyarlos en la elaboración de su programa de gobierno, apoyarlos en la elaboración en la conformación de su equipo de trabajo, pero sobre todo ayudarlos en que con los criterios que establezca la Junta reúnan las firmas suficientes y defenderles aquí ante la Junta Central Electoral para que no haya periquitos que no le permitan participar, su solicitud. Vamos a preñar este país de mujeres y hombres que valen la pena y que van a entrar en la política. Vamos a seguir hablando de esto después de la pausa. Claro que sí. Señores, este hombre peligroso es un Piaggio Villini. Usted búsquela en las personalidades dominicanas y usted va a encontrar varios líderes con ambos apellidos. Así que él puede dar agua que beber. Me gusta mucho lo del tema del mío y cuando volvamos vamos a profundizar un poco más ya en el final ya de esta grabación.
pero le prometemos que él se compromete a volver, Correcto. porque este ya va a ser su casa también. Volvemos en breve. Alberto Fiallo Villini con nosotros en la casa. Contentísimo, un hombre disruptivo que ha desempolvado, señores, el derecho que tienen los dominicanos desde el 1926, ¿verdad? Así es. A ser candidatos independientes, a que nosotros no tengamos que montárnosle la guagua a nadie. Usted puede hacer su propia línea partidaria sin partido. Él le está diciendo cómo. Y a través de un proyecto llamado Mío para el país, que no es político, aunque parezca político, porque tenemos que aprender ya a diferenciar que el hecho de hacer actividades dentro del terreno político no necesariamente es un partido, pero sí te puede llevar al poder, que es lo que importa. Así es. ¿Cuántos candidatos se necesitan para ser, por ejemplo, presidente, senador, Para presidente son cerca de 87,000 firmas. nacional? Sí, eso es para presidente. Sí. Para senador, digamos, para senador del Distrito Nacional son algunas 8,500 firmas. Ok, vamos a decírselo al paso para que lo anote. Anótelo ahí. Claro que sí. Presidente, 87,000 a nivel nacional. Son 87,000 firmas. Pero para Claro. ser independiente no tiene que tener una serie de, o sí tiene que tener la 35, por provincia, una representación, no. No, solo tiene que tener un programa de gobierno, un equipo de trabajo y 87,000 firmas presentados por un movimiento que sea accidental y espontáneo y ya puede presentarse como candidato. Ok, ahí es que a ellos se le puede complicar, pero mío es accidental y espontáneo. No, pero que mío no va a ser el movimiento. Ellos tienen que tener su movimiento. Ah, Pero lo bueno es que para ser candidato a senador, por ejemplo, que es, digamos que la masa votante más importante entre la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, serían algunas 8,500 firmas. Para ser diputado, por ejemplo, de la circunscripción número y creo 1, que por ejemplo, en Pedernales, que tú lo señalabas en una conferencia, son 180. así es, así es. Oye, yo hice O mi sea que- tarea. no, muy bien. Así es que mientras la localidad es más pequeña, el 2% de los votos válidos admitidos serán menos, o sea que serán menos firmas que se necesitarán. Habrá localidades donde iremos y podremos presentar candidatos a senadores con 300 o 500 firmas. Pero cuando tú dices presentaremos, parecería que tú vas a ser un político, un partido político. No. Por supuesto Tú que lo no. vas a orientar a cómo hacerlo. Claro que sí, pero va a tener el sello mío. Esto es muy importante. Nosotros tendremos requisitos formales como cumplimiento del tema de no tener antecedentes penales, pero nosotros también le vamos a preguntar a la iglesia. Nosotros también le vamos a preguntar a la comunidad, porque nadie sabe mejor quién está en buenos pasos que los que te rodean. Entonces, con esa auditoría social que le Y haremos a como cada no es uno, un partido político, no hay diferencia. completamente no, y Porque son- muy buen punto, porque nosotros tendremos candidatos apoyados por mío que van a ser candidatos de lo que mal llamamos derecha, y otros candidatos que serán de izquierda o de centro izquierda, algunos que se consideran conservadores, otros que se consideran progresistas y hasta woke. Como si, eso, es que eso no es problema La de puerta mío. está abierta Eso para no es problema. todos. No, porque es que nosotros todos debemos estar expresados en la política, Claro. especialmente los que no piensan como nosotros, porque ahí es que se construye consenso. Y nosotros no somos como nosotros queremos que seamos, sino como somos como pueblo. Y eso tiene una diversidad. Y eso viene marcado y es parte de lo que, si lo queremos ver así, nos enriquece. Y hay que, eso te iba a decir, convertir esa diferencia en riqueza, Completamente. no en el problema que tenemos hoy día. Para nada. Mío no tiene un discurso de odio ni tiene un discurso de separación. Eso es muy importante decirlo. Fíjate que yo arranqué diciendo que yo entiendo que los partidos políticos son esenciales para la democracia. Lo que tú no puedes negar mi posibilidad de participar directamente en política. Eso es lo que sí. Eso Son es esenciales para la democracia. esenciales. No hay democracia sin partidos políticos. De hecho, ahora mismo los partidos, por lo menos en el caso nuestro, los grandes, vamos a decirle así, no han hecho los cambios que realmente han debido haber hecho. Sin embargo, la fortaleza de la democracia, con sus debilidades, porque no tenemos la democracia perfecta, pero es mucho mejor que la que teníamos hasta hace unos 40 años. Completamente de acuerdo. Y no hemos logrado lo otro, porque es un proceso integral. Y nos hemos enfocado en la democracia. Hasta ahora, para mucha gente, la democracia es votar, tener el derecho al voto. No, eso es parte de la democracia, pero eso no es la democracia. Yo creo que tú has traído un punto
que nos obliga a profundizar un poco. Todas tus preguntas son muy inteligentes, Manuel. Pero yo creo que esta es la que nos obliga a profundizar un poco en el tema de, porque muchos partidos dicen, bueno, es que nosotros, la calidad de la democracia que tenemos ahora mismo, sea cual sea, ha sido porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Sí, eso es cierto. Ahora bien, y lo vimos ahora con el proyecto de ley que fueron a buscar los partidos políticos a la Junta para regular las candidaturas independientes, los vimos por primera vez juntos. De hecho, muchos de ellos son amigos nuestros. Y yo los llamaba porque salió una foto con los principales líderes de todos de los partidos políticos tradicionales. Y yo llamé a cada uno de los de cada partido y le dije, señores, pero aprovechen y hagan una parte, saquen 15 minutos y aprueben el Código Penal o la reforma a la seguridad social. Claro. O todas las leyes que están pendientes en el Congreso que ustedes no se acaban de poner de acuerdo. Vuélvanse locos y apruébenlo. Vuélvanse Tú locos. tienes que decirle, la próxima vez tú le vas a decir eso, vuélvete loco y apruébalo. Y apruébalo, exactamente. No te preocupes, que no te va a pasar nada. Entonces, sí, es cierto que hemos tenido una democracia gracias a los consensos que han logrado esos partidos políticos, a veces con un cierto empujoncito, como la crisis del 1994, por parte de la OEA, pero independientemente de eso, han podido ponerse de acuerdo. Claro, lo que pasa es que es una claque. O sea, estamos hablando de que son estructuras que ya tienen, digamos que repartidito el poder, sin dejar espacio para que gente e ideas nuevas puedan entrar en el espectro. Pero si el liderazgo político de verdad quisiera hacer algo por el país, con la poca democracia que tenemos, que no es mala, se haría mucho. Estuviéramos en otro lugar, Sí. completamente. Es un problema político. Eso es así. Y es de liderazgo, porque por eso ellos son líderes. Puramente de liderazgo. Te voy a dar un ejemplo puntual. La decisión de hacerle antidoping a o pruebas de doping a los choferes es una decisión sencilla. Sencilla. Es Lo dice sencillo. la ley. Y el efecto que tiene es inmenso en la población. La decisión de intervenir esos lugares que tú sabes que yo sé, que todo el mundo sabe que yo sé y que tú sabes, que ahí es que llevan los retrovisores cuando se los roban. Ahí es que vamos y lo buscamos. De que hay una intervención. Al mismo de uno. El mismo de uno. Pero de hecho, a una persona que trabaja en mi oficina la atracaron. Te hago esta anécdota. Y la atracaron cerca de un barrio donde está otra persona que trabaja también en la oficina. Y él le dijo, pero descríbemelo, que yo sé quiénes son todos los delincuentes que hay en el barrio. Yo voy y lo busco, el celular. Pero ¿cómo es que él sabe cuáles son los delincuentes que hay en el barrio y no lo sabe la policía? No, lo peor es que la policía lo sabe también. Entonces son pruebas. Eso es así. Y son, por supuesto, hay mucha complicidad desde el poder. Pero lo que digo es que son transformaciones pequeñas. Son esfuerzos pequeños, Manuel, que mandarían un mensaje inmenso. Organizar el tránsito. Comenzar a cobrar las multas como dice la ley. Es decir, el Estado él mismo Es volverse incumple legalista. la ley. Sí, o sea, el que señor. está llamado a hacer valer la ley, incumple la ley para cobrar menos por una decisión puramente populista. Es decir, yo pienso que las candidaturas independientes van a obligar a los partidos políticos también a conectar más, Manuel. ¿Por qué? Porque estamos viendo que aquí hay youtubers que movilizan. Aquí hay youtubers que movilizan más que los partidos políticos y conectan más que los partidos políticos. Pero hay un tema que no se nos puede quedar, el tema del pataleo de los partidos grandes con el tema de la candidatura independiente. Bien, primero, ¿Cómo lo interpretamos? Yo pienso que hay miedo a dos cosas. Un miedo natural y de hecho la mejor forma de ver dónde están los dos miedos está en el proyecto que sometió el diputado Elías Wessing Chávez. ¿Okay? Donde él básicamente lo que hace es eliminar la posibilidad de tener acceso a dos cosas. Me explico. Al financiamiento público y al transfugismo. Ah, qué bueno que no se nos quedó el transfugismo. Ahí voy. Porque ahí queda resuelto. Esos son los dos grandes miedos que tienen los partidos manejo políticos. El tema de los fondos públicos, de que no se le vaya a dar, a repartir el pastel que ellos tan cómodamente se reparten todos los años, especialmente los años de elecciones, que es el año de celebración de la fiesta del despilfarro del dinero público. 5,000 millones de pesos, no me canso de repetirlo, en el año 2024. Y el tema de la atomización, el tema de la posibilidad de que en una convención interna pierdan algunos candidatos que tengan fuerza. Oficial
sin lo que se sabe del narcotráfico, de la mafia, Por del supuesto, empresariado, lo que hemos visto. eso es lo oficial, lo Exactamente, bajo la alfombra. certificado. Eso es así. Y el tema que tiene que ver con el peligro de que los partidos se vayan a dividir. Entonces, esa propuesta, digamos que me parece que es mucho más honesta y sincera que la que presentó el senador Rogelio Genao, donde elimina los dos artículos que prevén las candidaturas independientes, como que tú pudieras quitar un derecho fundamental, además violar una sentencia del Tribunal Constitucional. Nada más absurdo, pero viene de una persona que tiene 30 años en el Congreso. Lo peor es O sea que demostró su nivel de ignorancia que debería darle no, vergüenza. yo no creo, Manuel. Bueno. No creamos a Samuel. No, Manuel. Él ese está hombre jugando. cristiano. Él es un útil. No te preocupes, él es un útil. Pero bueno. ¿Qué país, mi país? ¿Qué país, mi país? Pero el de Elías Wessing Chávez es, digamos que mucho más honesto porque lo que hace es que prevé el tema del transfugismo y el tema de que no se tenga acceso al financiamiento público. Mira, yo no tengo ningún problema con el tema del transfugismo, es un tema que yo utilizaría Entonces, para si yo estoy en protegerse. un partido, pero me niegan una candidatura, que es muy común, y yo me voy y me hago independiente, yo no estoy con nadie, yo estoy conmigo. Exactamente, y sería coherente con la sentencia del Tribunal Y es mi Constitucional. derecho. Pero aquí la discusión... Entonces a mí nadie me puede obligar a quedarme en un partido, nadie, a partir de ahí. Yo creo que hay posiciones encontradas en ese sentido. Y yo creo que hay argumentos interesantes a favor de que después de que has hasta cierto punto cedido la posibilidad de participar directamente formando parte de un partido y presentándote como candidato, que no puedas luego presentarte. Y hay argumentos fuertes en tu posición en el sentido de que, bueno, ya eso es un derecho hasta cierto punto ratificado por el Tribunal Constitucional y no me lo pueden negar. Yo creo que hay una discusión También presiona un poco que interesante. los líderes no quieran ser tan manipuladores. Porque Correcto. los líderes políticos quieren imponerse. Eso es El que así. se pueda ir ya no se le van a imponer. Ya no se lo van a imponer. Eso es así. Y el tema del financiamiento público, yo estoy de acuerdo porque el criterio que establece la ley es dura, pero es la ley, decían los romanos, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con el criterio de la ley. Puede ser que yo no esté de acuerdo con el criterio que establece la ley, pero la ley es muy clara en el sentido de que para acceder a los fondos públicos por financiamiento, solamente se hace a través del desempeño que tuviste en las elecciones anteriores. Por eso los partidos políticos nuevos no tienen acceso al financiamiento público. Porque no participaron en el... Porque no participaron en las y el elecciones 2% del total. de los votos válidos emitidos, no del total de electores, sino de los votos válidos emitidos. Entonces, yo estoy de acuerdo con que en este periodo, en este tramo, los candidatos independientes no tengan acceso al financiamiento público. Pero después de que nosotros tengamos, Dios mediante, y la ciudadanía mediante, tengamos a partir del 2028, regidores, regidoras, diputados, diputadas, senadores y senadoras, y nadie sabe si un presidente o una presidenta. Que es el miedo que ellos tienen. Que es el gran miedo que tienen. Independiente, habrá que, obviamente, además de controlar el tema del gasto público y limitarlo, pero habrá que dividirlo y distribuirlo. Además, ellos tienen los datos que niegan de la baja votación de las elecciones pasadas. Y eso ha sido cíclico. Sí, yo pienso que ha habido, evidentemente, y es parte del deterioro, del desgaste que ha tenido nuestro sistema político. Y de esto y otros temas vamos a tener mucho tiempo, yo espero que volver varias veces. Pero yo sí quisiera terminar con esa parte, en el sentido de que una muestra de ese desgaste, de esa desconexión que tienen los partidos políticos tradicionales con nosotros, con la población que se para a votar, y es que la mitad de los dominicanos y dominicanas no nos paramos, yo sí, porque yo soy un terco, y me paro a votar por el menos malo, pero la mayoría, o más de la mayoría, ¿verdad? Más de la mitad de los dominicanos y dominicanas no se levantan en la mañana a votar en mayo. Entonces eso es algo que tenemos que corregir y que definitivamente vamos a ver un cambio y un movimiento de personas significativo ahora que vamos a tener candidatos y candidatas independientes. Candidatos y candidatas independientes en RD. Escríbalo así en Google. Repito, candidatos y candidatas en RD, en Google. Y ahí le va a salir la sentencia, todo lo relacionado, la ley completa. Y usted se va a dar cuenta cómo nos han cogido de pendejos por todos estos años, haciendo que nosotros ignoremos algo que estuvo ahí siempre. Siempre ha estado ahí para nosotros, desde el 1996. Soy Manuel 26. Escalante. 1926. 26, perdón, 1926, gracias. Soy Manuel Escalante y este es su espacio, Conexión Global RD. Recuerde suscribirse en la opción de YouTube. Gracias por acompañarme. Alberto, gracias. A ti, hermano, a ti. Nos volvemos pronto. Él vuelve, te lo prometo. Así es.